En la pandemia aumentó exponencialmente el ciberdelito, el doble de denuncias con respecto a los últimos 3 años anteriores de la pandemia. Especialista en ciberseguridad, Cristian Vila, está en contacto con Telediario Federal. ¿Cómo te va, Cristian? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo anda todo por allá? Bien, bien. Es un placer tener contacto nuevamente contigo, lamentablemente para estar marcando este tema, ¿no? No nos quedó otra, decíamos en la introducción por ahí, de utilizar la computadora, el teléfono para actividades que lo hacíamos de manera presencial, porque nos sentíamos más seguros o porque todavía no estábamos tan ligados con la tecnología, pero la pandemia nos obligó a ir justamente a la tecnología y a raíz de eso también han aumentado los ciberdelitos. Sí, tal cual. En otros países inclusive es superior, digamos, ese número que vos contabas de la duplicación, ¿sí? La realidad de lo que ocurre es que la gente está más conectada a Internet. Dejó de salir a pasear, dejó de ir a trabajar, empezó a trabajar en su casa y está trabajando todos en Internet. Entonces, eso provocó, inclusive, mirá, los mismos delincuentes dejaron de salir y tuvieron que empezar a cambiar su forma de robar y de estafar y de extorsionar, que son los principales delitos o los principales ciberdelitos, ¿sí? Digamos, lo más grave de todo es que todos los delitos que tenían que ver contra el honor, por ejemplo la extorsión sexual, como por ejemplo el grooming, que es que involucra a menores de edad, también aumentó y muchísimo. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo está conectado a Internet, ¿me explico? Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con, por ejemplo, tarjeta de crédito, con esas operaciones en que uno las tiene que hacer a través de Internet, la estafa de tarjeta de crédito, el engaño del COVID, recién lo marcábamos, vos nos mandaba por ahí un análisis que habías realizado o que están realizando, y es el engaño del COVID-19, cómo uno comienza a utilizar, por ejemplo, la pandemia para caer en las redes, ¿no?, de la estafa. Claro, tal cual. Te venden la vacuna de AstraZeneca, suponete, que nosotros no tenemos acceso, claro, a través de Internet, y dicen que te la envían por un mercado libre. O, por ejemplo, eBay, que es el internacional. Entonces, es alguien que vos no sabés quién, que te envía cualquier cosa, o directamente ni te lo envía. Y vos le pagás a alguien que está, por ejemplo, Costa de Marfil, que es un país de origen de estafas de este tipo. Ese es el engaño del COVID, y vos recibís mail, recibís mensajes de WhatsApp. Lo que tiene es que desde hace años se ven los ataques más dirigidos. O sea, una persona de África como Costa de Marfil habla en tu idioma y hasta con los modismos de tu idioma, porque utiliza Google Translator y cosas así. Cristian, y son fáciles de detectar, porque uno dice, bueno, pero a ver, hay que estar muy distraído, para poner alguna palabra, para caer en un engaño. Pero evidentemente caemos permanentemente y a diario. ¿Cómo detectarlo? Hay algunas cuestiones que son muy básicas, pero algunas otras que entramos a dudar, ¿no? Mirá, en principio te digo, la primera pregunta, si son fáciles de detectar, la realidad es que evoluciona. Vos escuchás a la gente o ves los mails que recibís o ves los WhatsApp y le crees lo que te dicen. ¿Sí? Detectarlos son difíciles. Las medidas de protección, que es la otra pregunta que me decís, es lo que siempre, viste, que decimos: sospechen todo. Se sospecha todo. Entonces, suponete, qué sé yo, por ejemplo soy policía retirado. La Sociedad Militar de Seguro de Vida es la que tiene asegurada todos mis bienes, todas mis cosas. Si ellos me envían un mensaje para que le dé mis datos de mi cuenta, para, qué sé yo, para cambiar los datos de mi seguro, hago al revés, yo los llamo a ellos, o yo los contacto a ellos. ¿Sí? Entonces me van a decir, no, yo no te envié ningún mail, no te envié nada. ¿Me explico? Lo mismo pasa con el tema de las cuentas bancarias. Hoy todo es home banking y prácticamente los bancos hacen todo online, ¿ok? Entonces, y con el tema coronavirus, más todavía, prácticamente no te atendían. Entonces te habían creado, por ejemplo, el sistema de token. Entonces vos tenías usuario, contraseña y a su vez un token, ¿sí? ¿Qué hacen los delincuentes? Te llaman
con un engaño de que te van a dar un crédito, un engaño que te ganaste un premio, Claro. y te van engañando hablando o por mensajes de WhatsApp o por mail, y te terminan pidiendo los datos de Claro. todos esos 3 datos que yo te decía. ¿Sí? En definitiva, o sea, yo te lo digo así rápido, decís, Sí, sí, sí. no voy a caer. Pero vos ves y analizás. No, sí, indudablemente caemos, ¿no? Son Caemos muy a difíciles diario. de reconocer. Sí, claro. Siempre hay que sospechar de todo. Del Cristian- banco no te van a llamar para que te pidan el usuario y la contraseña de, Exacto, de eso, tus cuentas a bancarias. eso es lo que iba a decir, ¿no? Ninguna institución de estas te va a estar mandando un WhatsApp, te va a estar mandando un mail. No. Es decir, no se manejan de esa manera, entonces por eso hay que No, no, estar para nada. muy alerta. Ahí estábamos hablando en donde uno por ahí entra, es o distraído o lo engrupen y va Sí, accediendo. sí, Pero hay, por ejemplo, una estafa con tarjeta de crédito que dice gente, che, yo no la usé y me tomaron la tarjeta de crédito, me la clonaron, me la usaron. Tal cual. Ese es otro tipo, ¿no? Sí, esos tipos de estafas son, por lo menos 30 años tienen. Y lo que hacen es, de algún lugar, sacan tus datos. ¿Cuáles son los datos? Y los datos son todo ese número largo, que es el identificador de la tarjeta, más tu fecha de nacimiento, tu nombre completo y el código de seguridad. Mirá. ¿Sí? Esos datos ¿de dónde lo pueden sacar? Suponete de una compra que vos hiciste por Mercado Libre. También te lo pueden sacar, por ejemplo, todos esos datos quedan guardados en tu celular cuando vos haces, viste que pones todos los datos de tu tarjeta y Sí. ya queda grabado y no lo volvés a poner. No. Entonces, lo que te hacen, te envían lo que se llama el troyano, Sí. que en ese listadito que estabas mostrando vos, Sí. que está abajo a la derecha, te envían una especie de virus que toma control del celu y registra todos esos datos. ¿Sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, por una causa multimillonaria de estafa en Bariloche, que era de clonación de tarjetas. ¿Qué hacía? Había un hotel que te tomaba todos los datos de la tarjeta de crédito y después se lo vendía a 2 estafadores, uno de Bariloche y otro de Brasil. ¿Qué pasa? Ellos te estafaban por 1.000 euros. Y la demanda, y lo hacía, o sea, estafaban a extranjeros por 1.000 euros. Y la demanda por estafa en Argentina valía 1.500 euros. Claro, te convenía dejarlo. Para abogados y todo eso. Entonces nadie denunciaba. Claro. Era más caro denunciar que aceptar ya ese engaño. Cristian, ¿y qué hacer? Porque, a ver, es complicado. Hoy por hoy, bueno, por Mercado Libre, que es una marca, pero mucho se accede. Hoy por hoy las compras con tarjeta en Internet se hacen y quedan grabados en los celulares. ¿Cómo actuar para que no se produzca esa estafa? Bueno, en principio, mira, yo lo que hago particularmente es algo un poco exagerado, pero seguro. Yo no guardo, sí, pero seguro, yo no guardo datos de tarjeta en mis celulares. ¿Sí? Cuando tengo que hacer una compra, la hago con una computadora. Entonces, es mucho más difícil que envíen un troyano a tu computadora, ¿sí? Porque tenés antivirus, porque tenés un montón de medidas de protección. Y después hay que hacer un control sobre todas tus transacciones, ¿sí? Y en cuanto ves algo raro, lo tenés que desconocer y iniciar el trámite con Visa o con Mastercard, con quien sea. ¿Sí? Y en referencia a todos los otros engaños, es desconfiar siempre. Yo uso, hay una medida que se llama callback, o de llamada nueva, digamos. Entonces, si te llama alguien para pedirte algo, para hacer algún trámite o algo de eso, es decir, dame tu teléfono y yo te llamo. ¿Sí? Y ahí sonaron, porque no te van a dar el teléfono. No. Habitualmente te cortan, ¿no? La reacción inmediata es el corte. Tal cual, sí. Y muchas veces esos engaños telefónicos se hacen inclusive desde las cárceles. ¿Sí? Exactamente. Muchas gracias, Cristian. Lamentablemente la pandemia también trajo un aumento en ciberdelitos y hay que estar muy, pero muy atentos a la hora de estar utilizando la computadora, el teléfono. Estamos conectados ya permanentemente, las 24 horas del día, así que hay que estar más atentos que nunca. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a vos. No, por favor. Un abrazo y que estén todos bien. Dale, igualmente. Hasta luego.